me formé yo ya dentro de dentro de esa nueva novela cuyos faros principales eran en ese momento Hemingway y Faulkner, pero eran muchos, está Dos Pasos, Steinbeck, Lewis, en fin, y en eso, y nos metíamos, es que la diferencia es que nos metíamos a estudiar en serio cómo eran estas cosas. Y ahí descubrí yo que había una gran afinidad entre los novelistas del sur de los Estados Unidos y la realidad que yo había conocido en Aracataca, por una razón sencilla. Es que Aracataca era una ciudad bananera, era un pueblo bananero, y había sido construido por la compañía bananera, por la United Fruit Company. Y los campamentos que ellos hacían en los pueblos mismos se parecían mucho a los pueblos del sur de los Estados Unidos. Entonces, esto que me asombraba y me conmovía a mí de Faulkner, por ejemplo, yo no sé si era por lo que me estaba contando él de su tierra o por la identificación que encontraba yo con Aracataca y con mi infancia. Y entonces empecé a darme cuenta de que las bases, las fuentes de mi literatura y de lo que yo podía contar realmente sacado de las tripas, no estaba en las lecturas que tenía en Zipaquirá ni que tenía en Bogotá. Y en última instancia no estaba en ninguna lectura. Las lecturas de los norteamericanos me sirvieron fue para descubrir eso, pero yo descubrí que ya lo traía dentro. Y entonces fue cuando agarré el verdadero camino. ¿Se recuerda el principio de Kafka, de la metamorfosis? El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:40 de la madrugada. Es decir, ahí no se te va el lector, porque ya sabe que a ese hombre lo van a matar. Y él va a estar detrás de ese tipo hasta que lo maten, para ver dónde lo matan y cómo lo matan. Pero se me presentó el problema cuando terminó el primer capítulo. Todavía no lo habían matado. Y entonces me di cuenta que el lector iba a hacer lo que hubiera hecho yo. Miro al final para ver si lo matan o no. Entonces puse que lo habían matado. Al final del capítulo puse una línea. Pregunta, ¿qué pasó? Y dice, no, ya lo mataron. ¿Qué sucede? Que en ese momento ya él no va a mirar la última página de ese que lo mataron, sino que tiene que leerse línea por línea el libro para saber cómo lo matan. Muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de esos amores contrariados que ellos tuvieron, hasta que se casaron. Y para el amor en los tiempos del cólera empecé a entrevistarlos, pero como reportero todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, se terminaban hasta peleándose. Entonces yo primero agarraba a mi papá, después a mi mamá, y fui sacando la historia completa. Y como está en el amor en los tiempos del cólera, es realmente minuciosamente la historia de los amores de ellos. Pero el coronel no tiene quien le escriba. No puede ser escrito sino en París, entre otras cosas, porque yo cuando me quedé varado en París estaba esperando un cheque y bajaba todos los días en la pensión a ver si había llegado la carta. Me asomaba y no llegaba la carta. Inclusive la concierge me veía llegar y decía, ok, yo volví a subir y no me importaba, yo seguía. Yo tenía un pasaje de regreso, me lo hice reembolsar, metí la plata en una gaveta, sacaba todos los días un poco, iba, comía lo que fuera y seguía escribiendo. Escribía todo el día, estaba feliz de que hubieran cerrado El Espectador donde yo trabajaba para no tener que estar mandando corresponsalías, pues porque me dediqué a escribir totalmente, me dediqué a la literatura.
Entre las cosas que García Márquez quiere contar está la Colombia de los carteles de la droga y la corrupción, el flagelo de los secuestros y los asesinatos de tantos periodistas. Cuenta una guerra civil, otra más, interminable, que parecería estar a punto de privar de futuro a un país entero. Una droga más dañina que las mal llamadas heroicas se introdujo en la cultura nacional: el dinero fácil. Prosperó la idea de que la ley es el mayor obstáculo para la felicidad, que de nada sirve aprender a leer y a escribir, que se vive mejor y más seguro como delincuente que como gente de bien. En síntesis, es el estado de perversión social propio de toda guerra larvada. Ha sido mi libro más difícil, más complejo, más triste, pero tengo la esperanza de que sea un espejo en el cual los colombianos se vean y nos demos cuenta cómo somos, a ver si logramos arreglarnos un poquito. Se hizo famoso súbitamente con el éxito de 100 años de soledad, acomodándose a una gloria a menudo embarazosa porque sabe que es sinónimo de influencia. Milita por los derechos humanos, crea la Fundación Aveas para la defensa de los presos políticos y recorre el continente sin descanso como hombre político de emergencia. Frecuentar los grandes de este mundo se volvió casi banal y su amistad con Fidel Castro ya es una leyenda. Toma posición, se expone, lo amenazan de muerte, le niegan visas, su franqueza y su sensibilidad resueltamente de izquierda estorban. Es decir, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de las catacas, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Y por eso pensé que se iba a llamar La Casa, porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible, pero sí no sale de Macondo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y esa era más o menos la novela que yo quería escribir cuando quería que fuera una novela donde todo sucediera. Además, ese no es mi libro es El amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. 100 años de soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito, pero El amor en los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad. Cuando yo publiqué 100 años de soledad, el primer sorprendido de lo que sucedió fui yo. Yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito y que iba a ser ese escándalo. Y después, cuando me di cuenta que no solo tenía que seguir escribiendo, sino que tenía que escribir después de 100 años de soledad. Eso, yo nunca había pensado que eso iba a suceder y que iba a encontrarme en una situación tan difícil como esa. Entonces empecé a darme cuenta de que tenía que salir por algo completamente distinto. Si yo me sentaba en ese momento, naturalmente seguía escribiendo, como 100 años de soledad, como si fuera 100 años, es decir, como si fuera 100 años de soledad. Yo hubiera podido hacer un segundo tomo, un tercer tomo, un cuarto, hubiera podido seguir escribiendo así, pero honradamente yo sabía que lo que yo quería contar, lo que tenía dentro, estaba ahí. Ahora, ¿por dónde seguía? La pregunta se me complicó más cuando me di cuenta que los lectores esperaban más 100 años de soledad. En el sentido de que yo prácticamente no tenía lectores. Ninguno de mis libros había vendido 1000 ejemplares. Y cuando salió 100 años de soledad de una vez con 8.000 ejemplares y luego 10.000 por mes y se armó todo ese problema y después las traducciones en el mundo, me di cuenta que los lectores que yo tenía eran en ese momento solo lectores de 100 años de soledad.
y que esperaban más 100 años de soledad, y yo no iba a seguir en eso porque no era honesto. Entonces tenía que salir con un anti 100 años de soledad, y empecé a hacer ejercicios de otra manera de contar las cosas. Y escribí El otoño del patriarca, que cuando salió fue una desilusión total. No se vendió nada, fue una desilusión, la gente dice no tiene nada que ver con 100 años de soledad. Y ahora es mi libro más estudiado. Pero mira que haber salido de eso era un verdadero problema. Nunca he releído mis libros por miedo, pero ahora tuve que darme cuenta que es un deber de escritor y una cuestión de honestidad, de que tengo que leer todos mis libros para no seguir patinando dentro de ellos. Entonces los he estado leyendo en el orden en que lo escribí. Primero tengo que decir con toda la honestidad y toda la vanidad del mundo que me gustan mucho, pero que ahora no son los libros que tendría que escribir. Entonces estoy aprendiendo a escribir otra vez. Estoy escribiendo mis memorias de cómo escribí esos libros, para tratar de desembrujarme de mí mismo. Pero voy a salir.